Si usted se pone a pensar cuáles fueron los elementos más importantes que influyeron en el resultado de las elecciones aquí, y más que los resultados, los efectos que incidieron en la gestión del presidente Abinader y de el Partido Revolucionario Moderno, tiene que llegar a la conclusión de que fueron dos temas que no se generaron, se originaron ni remotamente aquí en República Dominicana: la pandemia y la guerra de Ucrania. Y cuando ya esto estaba más o menos controlado, entonces vinieron los efectos de eso. Señores, un gasoducto que iba de Rusia a Alemania y otro a Europa produjo tanto efecto en la economía del mundo que todavía hoy se está evaluando el daño. Todavía hoy se dice que la vacuna la pandemia se originó con un virus que se manipuló en China en un laboratorio de los Estados Unidos. Todavía se habla de eso. Y todavía se habla de que en 2 años, en 3 años, de personas que han sido vacunados 3 y 4 veces y que han tenido efectos increíbles en su coagulación, en su respiración, en su corazón, son producto de esa enfermedad. No se sabe nada. Se curan los síntomas. Se curan los síntomas, no la enfermedad, es lo que han hecho los neumólogos. Entonces, el comentario es: cuando el problema es ya un problema internacional que nos afecta, tenemos que prestarle atención. Ya esa vaina no es de que, eso es en Australia, eso fue en una ciudad de China. En una ciudad de China fue que apareció el virus que ha hecho más daño en el planeta y que ha matado más gente. Todavía están en eso, todavía están apareciendo varios. Y los abonos, los insecticidas, la urea, el trigo que se produce en Ucrania, varió los precios del pan aquí. Y le estamos echando la culpa a Abinader, que qué caro está el pan. Seguro, si la harina está cara y aquí no se produce trigo. Pero hay que joder con eso. Entonces, tenemos que darle seguimiento a lo internacional. Tenemos conflicto en todas partes. Hay un pleito desde hace 2000 y tantos años entre los árabes y los judíos. Los hijos de Abraham se pusieron en desacuerdo y los israelitas pelearon con los hijos de Sara y Abraham. Tenemos 2000 y pico de años en este pleito. Pero eso no se para ahí. Estados Unidos tomó partido y se fue de parte de los judíos. Y ahora resulta que en un pleito en que unos terroristas
palestinos, conocidos como la organización Hamas, se mete en Israel, mata una cantidad de israelíes, Israel aprovecha eso y va a exterminar todos los habitantes de Gaza. Se dice que ellos provocaron eso, pero eso no se ha probado. Mientras tanto, nos mataron mucha gente, nosotros los vamos a matar a ellos. Y no hay quien haya intervenido, ni el Papa. Y eso es un problema. Mientras tanto, la guerra de Ucrania y Rusia sigue. El pleito económico entre Estados Unidos y China sigue. El peligro de Irán sigue. Problema en tu aparte. Y resulta que los grandes protagonistas son aquí Luis Abinader, Leonel Fernández, Abel Martínez. En Estados Unidos, Donald Trump y Joe Biden. En Rusia, Vladimir Putin. En China, el primer ministro. Y en Israel, Benjamín Netanyahu. Y esas son las gente que deciden el mundo. Pues resulta que Vladimir Putin decidió, llamó a un reportero americano, un productor que hace programas de televisión polémico, que le gustan los conflictos, y le dio una entrevista. Y esta entrevista le dio la oportunidad de escuchar a Putin en todos sus aspectos. Nosotros vamos a darle lectura a la nota, no vamos a poner la respuesta de Putin, porque aparece un traductor que a veces uno se pierde escuchando los dos sonidos. Prefiero que ustedes escuchen lo que la prensa reseñó de la participación de Putin. Dice así: Tucker Carlson es un periodista polémico, muy cercano a Donald Trump. Por tanto, la reciente entrevista con el presidente ruso Vladimir Putin no se puede comprender fuera del contexto de que está hecha porque en Estados Unidos están en una campaña electoral. En el Congreso estadounidense es cada vez más difícil aprobar la financiación para Ucrania, lo que se ha convertido en una de las armas arrojadizas presentes en el actual escenario de ese país. Las diferencias entre la estrategia demócrata y la de Donald Trump al respecto de cómo evitar una gran alianza que termine por colapsar la hegemonía estadounidense. Si bien los demócratas han trabajado en la dirección de aumentar la distancia entre Europa y Rusia, Trump se centró en buscar el aislamiento de China. Todos estos elementos han estado presentes. En tanto, Putin, presidente de Rusia, concedió la primera entrevista con un medio occidental en el inicio de la operación especial de Ucrania, en un escenario donde las contradicciones permiten romper el cerco mediático que se había puesto en torno a Rusia. La mayoría de los medios de comunicación occidentales no han tenido más remedio que comentar la entrevista, aún con las tergiversaciones que se han hecho. Llevaría al ridículo profesional y perder toda credibilidad pública, y estamos ante un ejemplo evidente de un efecto Streisand, donde el intento de censurar o denostar cierta información genera un efecto diferente e inverso. La entrevista abarca tres ejes, son tres. Uno, el conflicto de Ucrania, las relaciones de Rusia y Estados Unidos y la visión de Rusia acerca del orden multilateral en gestión. La entrevista tuvo 3 puntos. Primero, relaciones de Estados Unidos y Rusia. Segundo, el conflicto en Ucrania.
y después la visión que tiene Rusia acerca del orden multilateral que está en gestación, que se está gestando. Es decir, que ya no hacen las cosas unilaterales, sino multilaterales. 3 temas guiados de forma calculada por Carlson, que no obstante ha sido abordado por el presidente ruso, rompiendo el esquema propagandístico que pretendía el periodista estadounidense. Si durante la entrevista Carlson habla para su público, posiblemente votante, Putin fue más allá, abriendo un diálogo con la opinión pública occidental. La entrevista inicia con un monólogo denominado por el propio presidente Putin acerca del contexto histórico de Rusia y Ucrania. Él hace una relación de cómo nacen las dos naciones. En este punto el periodista estadounidense insistió en varias oportunidades sobre por qué Putin no había hecho referencia a estos elementos históricos. Rusia aceptó la desintegración de la Unión Soviética con las fronteras de las repúblicas que la componían. Lo que no aceptamos es el avance de la OTAN del Este. Aclaró el presidente ruso a este respecto, intentando especificar que el relato histórico atiende a la comprensión del por qué una serie de acontecimientos habían llevado a la actual situación. Y de hecho, en relación a las motivaciones del inicio de la operación militar, Putin fue claro: nosotros no queríamos iniciar una guerra, queríamos terminarla. Así mencionó las primeras negociaciones, donde se exigió a Rusia alejarse de Kiev, algo que hicieron para que después los acuerdos alcanzados hasta ese momento fueran rotos por la otra parte. El presidente ruso insistió varias veces en la idea de la negociación, una negociación que no quiere la otra parte o quizás sus aliados de la OTAN. El final de la guerra llegará cuando dejen de enviar armas a Ucrania. Esto es presentado por el presidente ruso como una avanzadilla de posible negociación, pese a que los medios occidentales no han planteado eso como una amenaza. Eso parará cuando dejen de mandar armas a Ucrania. Ahora, lo más importante es que Carlson también le preguntó a Putin por qué no desnazifican a Ucrania. ¿Qué quiere decir desnazificar? Dicen que Ucrania es un país dirigido por nazis y que hay que desnazificarlo. A ese respecto, Putin fue muy claro y dijo: aunque existen grupos y movimientos neonazis en todas partes del mundo, lo normal es combatirlos y no reivindicarlos, y convertirlos en el centro de la construcción de su identidad nacional, como ocurre en Ucrania, e incluso aplaudirles como ocurrió en Canadá. Volviendo al inicio, esta situación es clave para comprender el contexto interno de Ucrania, y como esa desestabilización acaba de afectar a Rusia, el presidente señaló que las negociaciones que se habían llevado a cabo era una exigencia que fue aceptada en un primer momento. Putin fue bastante claro: aunque existen grupos y movimientos neonazis en todas las partes del mundo, lo normal es combatirlos y no reivindicarlos, y convertirlos en el centro de la construcción de su identidad nacional, como está ocurriendo en Ucrania. Eso es lo que él piensa que está ocurriendo en Ucrania. Preguntando por el mundo en bloques que se está configurando, el presidente ruso estableció un símil con el cerebro humano, compuesto por 2 hemisferios, pero dentro de una sola cabeza. Insistió en que Rusia ha buscado un acercamiento con Occidente desde la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que incluso él mismo trató una integración de su país en la OTAN
y que esto no se produjo porque Estados Unidos no lo aceptó. De nuevo, el diálogo directo con la opinión pública occidental. Putin llamó a no alimentar el temor nuclear. Aseguró que existen vías de comunicación, aunque desgraciadamente no se han podido establecer alianzas internacionales y acuerdos concretos que sirvan de garantía. Aunque muchos analistas se han centrado en que el momento incómodo de la entrevista fue cuando el presidente de Rusia aludió al intento frustrado de Carson por ingresar en la CIA, el golpe dialéctico de Putin hacia la estrategia de un supuesto acercamiento estadounidense por parte de Carson se materializó de una forma más evidente cuando llegó el momento de hablar de China. Entonces, se trató el tema de Estados Unidos, de China y de Rusia. No olvidemos que la estrategia de Donald Trump en este momento de pérdida de hegemonía estadounidense se ha basado en buscar el aislamiento de la gran potencia asiática. Putin aclaró que Estados Unidos no teme a Rusia, sino a una China fuerte, una síntesis del escenario geopolítico y la conciencia del presidente ruso sobre el rol que cumple cada quien. El cerco de Rusia es solo un paso intermedio en una estrategia mayor. Igualmente los falsos amigos se acercan con este mismo fin. El presidente de Rusia también señaló que China es un país vecino con el que comparte fronteras y sobre todo que no es una fuerza agresiva en el mundo. De Estados Unidos no pudo decir lo mismo cuando recordó los bombardeos contra Serbia. Acusó directamente al país americano de incumplimientos sucesivos de acuerdos y de volar el Nord Stream. Las relaciones entre China y Rusia no siempre han sido fáciles por compartir fronteras y zonas de influencia. Sin embargo, desde hace años, tanto Moscú como Pekín han trabajado para garantizar una buena relación de vecindad que entienden beneficiosa para ambos y para la paz mundial, además de compartir espacio con el grupo BRICS o la Organización de Cooperación de Shanghái. Pese a los intentos de provocación de Carson, el presidente ruso dejó claro que una victoria de Donald Trump y un llamamiento al acercamiento no iba a ser mella en su consolidada relación con China. Desde hace años Moscú como Pekín han trabajado para garantizar una buena relación de vecindad que entienden beneficiosa para ambos y para la paz mundial. A su vez, Putin destacó el ascenso económico de China, que llega incluso hasta los países europeos, aliados de Estados Unidos, y pareció invitar a los seguidores del periodista a comprender que el mundo ha cambiado. Carson quería incidir en el conocido enfrentamiento entre trumpistas tiene con algunos países europeos como Alemania. De forma muy diplomática, el presidente de Rusia se limitó a asegurar que el país hermano estaba anteponiendo la estrategia a sus intereses nacionales. Algo que también pone de manifiesto que quizá el presidente ruso considera que las heridas actualmente creadas entre ambas naciones también pueden cicatrizar. Recordemos que, entre otras cosas, mencionó que aún hay posibilidades para reabrir el flujo de gas hacia Alemania. Esta entrevista se ha convertido ya en una de las entrevistas del siglo. Al fin, Occidente, pudiendo estar o no de acuerdo, ha podido escuchar al presidente ruso después de 2 años de censura, con relatos infantiles y maniqueos en un telón de acero mediático. Eso es la entrevista de Vladimir Putin a el señor Carson. Eso es, queríamos que ustedes lo escuchen porque todo esto incide en la política mundial. Saber cómo piensa ese señor, el presidente de China, el presidente de Estados Unidos y el candidato Donald Trump es importante. Sobre todo que ustedes van a ver una información
que aparece hoy en que se habla de la salud mental del presidente de los Estados Unidos.